Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar. Hoy vamos a analizar un episodio bastante comentado, un momento que encendió la mecha de la polémica, y que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y populares del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desentrañar ese momento específico donde, digamos, las cosas se pusieron un poco intensas. Un momento que para algunos fue un simple malentendido, para otros un claro ejemplo de, bueno, ya lo verán. Y como siempre vamos a analizarlo con calma, con datos, con contexto, y con un poquito de chismecito porque a quien no le gusta un buen chismecito. Pero antes de que empecemos a destripar el tema, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos donde analizamos las series, las películas, y la vida de sus celebridades favoritas. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. No se lo pierdan. Es la mejor forma de estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. ¿Recuerdan la serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco? Fue un verdadero fenómeno a nivel mundial. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, conquistó a millones de corazones. La química entre ellos era innegable y esto se tradujo en una gran cantidad de fans, no solo de la serie, sino también de la pareja en la vida real. La serie terminó, pero la leyenda de Edser perduró. Y claro, la curiosidad por lo que pasaba entre Hande y Kerem fuera de las cámaras era enorme. Y fue precisamente en este contexto, con la serie ya finalizada, que un momento específico, una interacción entre ellos, comenzó a generar controversia. Para entender bien este momento, es crucial que recordemos el contexto. La serie había terminado, pero las entrevistas, los eventos y las apariciones públicas continuaban. Y en una de estas ocasiones, durante un evento o una entrevista, sucedió algo. Aquí es donde entramos en los detalles específicos. La polémica se desató a partir de una interacción, un comentario, o una serie de gestos que para algunos reflejaban una actitud de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel que se percibió como excesiva, o incluso irrespetuosa. La percepción varió enormemente dependiendo de la perspectiva y el grado de involucramiento emocional que cada persona tuviera con la pareja ficticia y, en cierta medida, con la percibida pareja real. Lo que más se menciona en relación a este momento son los gestos de Kerem. Algunos dicen que fue su lenguaje corporal, su tono de voz, la forma en la que se dirigía a Hande. Otros incluso mencionan un comentario específico que, según se interpretó, pudo ser un tanto fuera de lugar. Es importante señalar que la información sobre el comentario exacto varía dependiendo de la fuente y de la interpretación que se le dé. La ambigüedad de la situación, sumada a la avidez de los fans por cualquier indicio que confirmara o negara sus esperanzas, alimentó la controversia. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué desencadenó esta polémica? Para responder a esto, es crucial que analicemos varias perspectivas y testimonios. Por un lado, tenemos a los fans, quienes vieron en esta interacción una actitud que no les gustó. Muchas personas consideraron que Kerem se pasó de la raya, que no respetó el espacio personal de Hande, y que su comportamiento fue inapropiado. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes, y de vídeos analizando cada detalle de la interacción. La crítica fue muy fuerte. Los fans profundamente invertidos en la historia de amor de Eda y Serkan y por extensión, en la potencial relación romántica de Hande y Kerem, reaccionaron con una mezcla de decepción, preocupación e incluso indignación. La idealización de la pareja y la esperanza de que su amor ficticio trascendiera la pantalla, hizo que cualquier indicio de conflicto o falta de respeto fuera interpretado como una traición. Los análisis minuciosos de cada gesto, cada mirada, cada palabra, revelaron diferentes percepciones. Algunos fans argumentaron que Kerem había invadido el espacio personal de Hande, ya sea físicamente con un contacto excesivo, o verbalmente con comentarios fuera de lugar. Otros se centraron en el tono de voz, acusando a Kerem de ser condescendiente o incluso dominante. La presión de las redes sociales, la viralidad de los vídeos y la inmediatez de la información crearon un ambiente propicio para la amplificación de la crítica. Los comentarios negativos se multiplicaron rápidamente, generando un efecto de bola de nieve que intensificó la polémica.
Por otro lado, tenemos a los defensores de Kerem. Ellos argumentan que todo fue malinterpretado, que simplemente se trató de una broma o de una muestra de cariño entre amigos, y que la exageración por parte de los fans fue desmedida. Argumentan que la presión mediática, la obsesión de los fans con la pareja, y el constante escrutinio sobre sus vidas personales, pudieron haber influido en la percepción de este momento. Esta postura, aunque minoritaria, defendía la amistad entre Kerem y Hande, atribuyendo la controversia a la sobreinterpretación y a la expectativa irreal de los fans. Los defensores resaltaban la conexión que se había formado entre los actores durante el rodaje de la serie, y argumentaban que la cercanía y la confianza que existía entre ellos justificaban las bromas y el contacto físico que se percibieron como inapropiados. Estos seguidores de Kerem acusaron a los fans de ser demasiado sensibles y de buscar constantemente motivos para generar polémica. Señalaron que el contexto de la serie, el éxito y la fama, habían creado una atmósfera de extrema presión, donde cualquier gesto o comentario era analizado con lupa. Los defensores de Kerem criticaron la hipersensibilidad de los fans, argumentando que la exageración y la falta de perspectiva habían distorsionado la realidad. Y por supuesto, tenemos a los medios de comunicación, que jugaron un papel crucial en la difusión y amplificación de la polémica. Muchos medios ávidos de generar clics y atención, explotaron la situación, publicando artículos, vídeos y noticias que avivaron aún más el fuego de la controversia. Los titulares sensacionalistas, los análisis dramáticos y la especulación constante alimentaron la polémica. Los medios de comunicación, en su búsqueda de audiencia, no dudaron en utilizar el morbo y la intriga para captar la atención del público. La información se difundió rápidamente a través de plataformas digitales, donde se generaron debates acalorados y se compartieron opiniones polarizadas. Los medios de comunicación, conscientes del interés que despertaban Hande y Kerem, aprovecharon la oportunidad para generar contenido, ya sea a través de notas informativas, análisis de expertos, o entrevistas a supuestos allegados a los actores. La difusión masiva de la polémica contribuyó a la viralización del tema, y a la intensificación de la crítica y la controversia. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Cómo reaccionaron Hande y Kerem ante esta situación? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más difusas. Ambos artistas son muy reservados con respecto a sus vidas privadas. Si bien ninguno hizo una declaración directa sobre la polémica en específico, sí que hubo ciertos comentarios indirectos, algunas indirectas, y algunos gestos que fueron interpretados por los fans. La falta de claridad, en lugar de apaciguar los ánimos, contribuyó a la especulación y a la incertidumbre. En cuanto a Hande, la actriz, siempre ha mantenido una postura discreta ante los medios y las polémicas. Su silencio, sin embargo, fue interpretado por algunos como una confirmación implícita de que algo no estaba bien. La ausencia de declaraciones directas y su aparente evasión del tema alimentaron la especulación y la sospecha. Los fans interpretaron su silencio como una señal de malestar, y como una prueba de que la situación había sido más grave de lo que se había mostrado. La postura de Hande, sin embargo, también pudo deberse a su deseo de proteger su privacidad y de evitar alimentar la polémica. En el mundo del entretenimiento, la exposición mediática puede ser abrumadora, y la constante atención de los fans y de los medios puede generar ansiedad y estrés. La decisión de Hande de mantenerse al margen de la controversia pudo ser una estrategia para proteger su bienestar emocional y para evitar que la situación se saliera de control. Kerem, por su parte, también optó por la cautela. Aunque no hizo una declaración pública explícita, sus gestos, sus publicaciones en redes sociales, y las entrevistas que concedió en ese periodo, fueron analizados con lupa. Algunos interpretaron que Kerem se mostró un tanto distanciado, un poco más reservado, y que intentó suavizar la situación, restándole importancia al asunto. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los fans analizaban cada detalle de la conducta de Kerem. Sus publicaciones, sus likes, sus comentarios y las entrevistas fueron sometidos a un escrutinio exhaustivo. Los fans, ávidos de encontrar alguna pista que revelara la verdad, interpretaron cada gesto como una señal, ya sea de arrepentimiento, de indiferencia o de defensa. La falta de claridad por parte de Kerem generó aún más controversia, y avivó las especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Hande y sobre la gravedad de la situación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La verdad es que la respuesta no es sencilla. Como en casi todas las polémicas, hay varias interpretaciones, varias perspectivas, y la verdad absoluta es difícil de determinar.
Lo que sí podemos decir es que este momento demostró el poder de las redes sociales, la influencia de los fans, y la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. También nos recordó la importancia de respetar los límites personales, de ser cautelosos con nuestras palabras y acciones, y de tener en cuenta el impacto que podemos tener en los demás. Es fundamental reconocer que la fama y la popularidad pueden ejercer una gran presión sobre las celebridades. La constante exposición pública, el escrutinio de los fans y la presión mediática pueden generar ansiedad, estrés y otros problemas de salud mental. Es importante que las celebridades tengan herramientas para gestionar esta presión, y que cuenten con el apoyo de sus amigos, familiares y profesionales de la salud mental. Y finalmente nos demostró que la fama, la popularidad y el éxito no siempre son sinónimo de felicidad. A veces la constante exposición pública, el acoso mediático y la presión de los fans pueden ser muy difíciles de gestionar. La historia de Hande y Kerem y la polémica que generaron nos recuerdan que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. En resumen, en este vídeo hemos analizado el momento que desató la polémica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, revisando el contexto, las diferentes perspectivas, los testimonios y las reacciones de los protagonistas. Hemos visto cómo una simple interacción puede generar controversia, y cómo la interpretación de los fans y los medios de comunicación pueden influir en la percepción de un evento. Hemos reflexionado sobre la importancia del respeto, de la cautela y de la gestión de la fama. Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información y la manera en que interactuamos con las celebridades. La inmediatez y la viralidad de las redes sociales pueden amplificar cualquier evento y generar reacciones masivas. Es importante que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales, y que nos comportemos con respeto y responsabilidad. Y con esto, amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya parecido interesante, y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece, y que la fama y la popularidad pueden ser un arma de doble filo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este momento? ¿Creen que Kerem Bürsin se pasó? ¿Creen que todo fue un malentendido? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, a que compartan sus ideas, y a que debatamos este tema de manera respetuosa y constructiva. Me encanta leerlos. Es fundamental que tengamos una discusión abierta y honesta sobre este tema, y que compartamos nuestras diferentes perspectivas. La controversia entre Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia del respeto y sobre la necesidad de cuidar la salud mental de las celebridades. Es importante que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones, y que nos comportemos con empatía y responsabilidad. Y para terminar, como siempre, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.